El teléfono sonó 3 veces antes de que Eduardo Carballo Santos decidiera atender. Eran las 7 de la mañana de un martes lluvioso en Madrid, y él estaba revisando informes financieros en su ático en Salamanca, cuando el sonido estridente interrumpió sus cálculos. El número era desconocido, probablemente otro corredor intentando vender algún terreno en la periferia o un proveedor desesperado por el pago. Eduardo Santos. Su voz salió fría, profesional, como siempre. Del otro lado de la línea, escuchó una respiración dubitativa, luego una voz infantil que hablaba bajo, casi susurrando. ¿Aló? ¿Es el señor Eduardo? Frunció el ceño, mirando de nuevo la pantalla del teléfono. Los niños no llamaban a su móvil corporativo. Debía ser una broma. ¿Quién habla? Mi nombre es Gabriel. Gabriel Olivera Santos. Eduardo sintió algo extraño en el pecho al escuchar el apellido, pero no pudo identificar qué era. Debió ser coincidencia. Santos era un apellido común. Gabriel, estás llamando al teléfono equivocado. Este no es un número para niños. Señor Eduardo, la voz del niño tembló. Mamá dijo que puedo llamarle papá. El informe se resbaló de las manos de Eduardo, esparciendo papeles por el suelo de mármol. Se puso de pie tan rápidamente que tiró la taza de café, manchando la mesa de cristal. ¿Qué dijiste? Papá, estoy muy enfermo. Mamá lloró ayer y dijo que solo usted puede ayudarme. Las palabras del niño resonaron por la habitación vacía como disparos. Eduardo se pasó la mano por el pelo, intentando procesar lo que escuchaba. Estaba seguro de que no tenía hijos. Siempre había sido cuidadoso con esos asuntos. Niño, creo que tú... Papá, mi salud depende de ti. La frase fue dicha con una seriedad que no encajaba con la edad de la voz. Eduardo se sentó pesadamente en el sillón de cuero, mirando por la ventana panorámica que mostraba Madrid despertando bajo la lluvia. Edificios grises se erguían como torres de hormigón, reflejando perfectamente cómo se sentía en ese momento, frío y confuso. Gabriel, ¿dónde está tu madre? Quiero hablar con ella. Ella fue a trabajar, papá. Salió muy temprano para limpiar la casa de una señora en Carabanchel. Pero ella dejó este teléfono y dijo que es el suyo. Eduardo anotó mentalmente. Limpiar la casa, Carabanchel. Definitivamente no era el tipo de mujer con la que se relacionaba. Sus conocidas eran empresarias, abogadas, médicas, mujeres del mismo nivel social. Gabriel, ¿cuál es el nombre completo de tu madre? Marina Silva Olivera. Ella dijo que se conocieron hace mucho tiempo, cuando ella trabajaba en su edificio. El recuerdo le golpeó como un puñetazo en el estómago. Marina. La recepcionista de cabello rizado que siempre sonreía cuando él pasaba por la portería. Aquella que se quedó embarazada y él... No, eso ocurrió hace 7 años. Ella había dicho que perdió al bebé. Gabriel, ¿cuántos años tienes? 7, papá. Cumpliré 8 en diciembre. Eduardo cerró los ojos haciendo cálculos mentales que confirmaron sus peores temores. Las fechas encajaban perfectamente. Diciembre de 2016, cuando Marina apareció en su oficina nerviosa, diciendo que estaba embarazada. Él recordaba la conversación, la forma en que ella sostenía una ecografía con manos temblorosas. Señor Eduardo, ¿está ahí? Sí, Gabriel, estoy aquí. El médico dijo que necesito una operación muy importante. Necesito que alguien de mi familia me done una cosa. Mamá ya se hizo todos los exámenes, pero no puede ayudarme. Eduardo se levantó y comenzó a caminar por la sala. Cada paso resonaba en el suelo de mármol como una cuenta regresiva. Recordaba vagamente a Marina, mencionando que tenía un tipo sanguíneo raro, algo sobre compatibilidad. ¿Qué tipo de operación, Gabriel? Es algo en mi médula ósea, papá. El doctor Roberto dijo que sin la operación yo voy a... La voz del niño falló. Eduardo dejó de andar. Médula ósea, trasplante, donante compatible. Las piezas comenzaron a encajar de forma aterradora. Si ese niño realmente fuera su hijo, y si realmente necesitara un trasplante, entonces... Gabriel, ¿dónde estás ahora? En el Hospital Universitario La Paz, papá. Hay un cartel grande en la entrada. Mamá dijo que usted conoce aquí. Eduardo lo conocía. Ya había hecho donaciones al hospital, participado en cenas benéficas,
posado para fotos junto a médicos famosos, pero nunca imaginó que pisaría allí como padre de un paciente. ¿Estás solo? La tía Concepción está conmigo. Es la abuela. Ella me ayudó a llamar porque todavía no sé todos los números. Eduardo imaginó la escena. Un niño enfermo, en un hospital público, siendo cuidado por la abuela mientras la madre trabajaba como empleada de hogar para pagar las facturas. La ironía era cruel. Él poseía apartamentos que costaban más de lo que muchas personas ganaban en una década, y su posible hijo estaba en un hospital público necesitando ayuda. «Gabriel, ¿puedes pasarme a tu abuela?». Escuchó voces amortiguadas. Luego una mujer mayor atendió el teléfono. «¿Aló? ¿Es el señor Eduardo?». «Sí. Usted es...». «Concepción. Soy la madre de Marina. Mire, joven, sé que todo esto es muy extraño para usted, pero el niño está muy mal. Los médicos dijeron que necesita urgentemente un donante compatible». La voz de la mujer era firme, pero Eduardo detectó la desesperación detrás de las palabras cuidadosamente elegidas. «Ay, ustedes creen que soy compatible porque usted es su padre, Eduardo. Marina nunca mintió sobre eso. Ella simplemente no quiso molestarle después de lo que pasó». Eduardo recordó claramente lo que pasó. Marina había ido a su oficina en el 32º piso del edificio comercial que él poseía en el centro de Madrid. Ella estaba con 3 meses de embarazo, asustada, diciendo que necesitaban hablar. Él la despidió fríamente, alegando que no podía estar seguro de que el niño fuera suyo, y sugirió que ella buscara asistencia social. Después de eso, gestionó para que fuera transferida a otro puesto de trabajo, y nunca más la vio. «Señora Concepción, necesito tiempo para procesar todo esto». «Tiempo es lo que no tenemos, joven. Gabriel está internado desde hace 2 semanas. Su enfermedad es grave. Si no se hace el trasplante pronto...». Eduardo no dejó que ella terminara la frase. No estaba preparado para escuchar las palabras que vendrían a continuación. Necesito verificar algunas cosas primero». «¿Verificar qué? ¿Si el niño es su hijo? Puedo enviarle una foto de él ahora mismo. Cualquiera puede ver que es idéntico a usted». Eduardo dudó. Recibir una foto significaría hacer esa situación más real, más concreta. Mientras Gabriel fuera solo una voz en el teléfono, aún podría fingir que se trataba de un malentendido. «Señora Concepción, tengo una empresa que administrar. No puedo simplemente... Usted tiene un hijo que salvar». La voz de la mujer salió más dura. «Marina nunca pidió nada. Crió al niño sola, trabajando de día y estudiando de noche. Pero ahora es cuestión de vida o...». «Está bien». Eduardo interrumpió antes de que ella pudiera terminar. «Iré al hospital hoy por la tarde». «¿Va a ir de verdad?». La sorpresa en la voz de Concepción sugirió que ella no esperaba que él aceptara tan fácilmente. Quizás Marina le había pintado un cuadro muy negativo a lo largo de los años. «Sí, pero quiero dejar claro que todavía tengo dudas sobre toda esta situación». Eduardo colgó el teléfono y se quedó parado en medio de la sala, mirando los papeles esparcidos por el suelo. Informes de ganancias que minutos antes parecían lo más importante del mundo, ahora parecían insignificantes. Caminó hasta la pared de cristal que daba al balcón y observó el movimiento de la ciudad. Coches corriendo, personas caminando apresuradas bajo paraguas, autobuses llenos transportando trabajadores a sus empleos. Toda esa vida ocurriendo mientras, en algún lugar de la ciudad, un niño que podía ser su hijo luchaba contra una enfermedad. Eduardo nunca quiso ser padre. Familia significaba responsabilidades que él no estaba dispuesto a asumir, emociones que prefería evitar. Después del divorcio de sus padres, cuando tenía 12 años, decidió que las relaciones eran complicaciones innecesarias. Era más fácil enfocarse en el trabajo, construir su imperio inmobiliario, acumular logros materiales que nadie podría quitarle. Pero ahora, a los 42 años, enfrentaba la posibilidad de descubrir que durante todo ese tiempo había un pedazo de él creciendo en algún lugar de Madrid, un niño que lo llamaba papá y estaba pidiendo su ayuda para vivir. Tomó el teléfono nuevamente y marcó a su secretaria. «Marcia, necesito cancelar todos los compromisos de la tarde». «Señor Santos, pero usted tiene la reunión con los inversores japoneses a las 3. Reagéndala». «Y Marcia,
Necesito que investigues todo sobre trasplantes de médula ósea. Quiero informes completos en mi mesa en 1 hora. Eduardo colgó sin dar más explicaciones. Marcia trabajaba para él desde hacía 5 años y sabía cuándo no debía hacer preguntas. Fue al dormitorio, abrió el armario y miró su ropa. Trajes italianos, zapatos ingleses, camisas francesas. Todo caro, todo perfecto, todo para impresionar en reuniones de negocios. ¿Pero qué se pone uno para visitar a un hijo que abandonó incluso antes de que naciera? Eligió un traje gris más sencillo y una corbata azul oscuro. En el espejo vio al mismo hombre que veía todos los días. Cabello gris en las sienes, ojos oscuros, expresión seria. Pero hoy había algo diferente. Una tensión alrededor de los ojos, una incertidumbre que no conseguía disimular. Durante el baño, Eduardo intentó recordar más detalles sobre Marina. Ella era siempre simpática, educada, eficiente en el trabajo. Cabello rizado que recogía en un moño, sonrisa fácil, una forma de hablar que delataba un origen humilde, pero un esfuerzo por mejorar. Recordó que ella estudiaba por la noche, algo relacionado con la educación. El embarazo fue una sorpresa para ambos. Tuvieron solo algunos encuentros, siempre discretos, siempre en su apartamento. Eduardo dejó claro desde el principio que no quería nada serio, y Marina parecía entender. Hasta el día en que apareció embarazada. Terminando de arreglarse, Eduardo miró nuevamente por la ventana. La lluvia había parado y el sol intentaba atravesar las nubes, creando reflejos dorados en los cristales de los edificios. Era el tipo de mañana que, en otros tiempos, le haría sentirse optimista sobre negocios y oportunidades. Hoy sentía solo una ansiedad creciente sobre lo que encontraría en el hospital. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez, el número en la pantalla era de la oficina. «Eduardo, necesitas venir aquí urgente». Era la voz de Marcia, más alterada de lo normal. «¿Qué pasó?» «Hay una mujer aquí en la recepción. Dice que necesita hablar contigo sobre un asunto personal urgente. Ella tiene un niño con ella». Eduardo sintió el estómago revolverse. Descripción de la mujer. Cerca de 35 años, cabello rizado, vistiendo ropa sencilla. El niño parece estar enfermo, está muy pálido. Marina y Gabriel habían venido a él. «Dile que ya estoy bajando». Eduardo tomó las llaves del coche y salió del ático. En el ascensor observó su reflejo en el espejo pulido. En pocas horas, su vida ordenada y predecible había sido puesta patas arriba, y él ni siquiera sabía si lo peor ya había pasado o si apenas estaba comenzando. El ascensor parecía descender en cámara lenta. Eduardo observaba los números cambiando en la pantalla digital. 20, 19, 18. Cada piso que pasaba aumentaba la tensión en sus hombros. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, dudó por un momento antes de salir. El vestíbulo del edificio comercial era amplio y moderno, con suelo de granito negro y paredes revestidas de mármol. Eduardo caminó hacia la recepción, donde Marcia lo esperaba con una expresión preocupada. «¿Dónde están?», preguntó en voz baja. Marcia señaló discretamente hacia la esquina derecha del vestíbulo, cerca de los sillones de cuero. Eduardo se giró lentamente y vio 2 figuras sentadas. Una mujer de cabello rizado suelto sobre los hombros y un niño pequeño apoyado en su brazo. Marina estaba más delgada de lo que él recordaba, pero aún tenía el mismo rostro delicado y los ojos grandes y expresivos. Vestía pantalones vaqueros sencillos y una blusa rosa claro, ropa que, aunque limpia y bien cuidada, delataba limitaciones financieras. En los pies, zapatos planos gastados por el uso. Gabriel estaba con la cabeza baja, apoyado en el hombro de su madre. Incluso de lejos, Eduardo pudo ver la palidez extrema del niño y la forma en que parecía no tener energía ni para mantenerse sentado correctamente. «Señor Santos». Marcia tocó ligeramente su brazo. «¿Quiere que les pida que suban a su oficina?». Eduardo negó con la cabeza. No quería a Marina en su espacio de trabajo, donde tendría que explicar la situación a los empleados. Tampoco quería dar la impresión de que estaba dispuesto a una conversación larga. «Hablaré con ellos aquí mismo». Caminó hacia la esquina del vestíbulo, sus pasos resonando en el suelo de granito. Marina levantó la vista cuando él se acercó, y Eduardo vio que sus ojos estaban rojos,
como si hubiera llorado recientemente. Eduardo. Ella se levantó despacio, cuidando de no despertar a Gabriel, que parecía estar echando una siesta. Gracias por haber venido. La cercanía permitió a Eduardo observar mejor al niño. Gabriel tenía cabello castaño oscuro, ligeramente ondulado, cejas gruesas y la forma de los ojos que... Eduardo sintió un escalofrío. Era como mirar una foto suya de la infancia. ¿Por qué vinieron aquí? Dije que iría al hospital. Marina miró a su alrededor, notando que algunas personas en el vestíbulo los observaban discretamente. Gabriel tuvo una crisis de dolor durante la madrugada. Lo traje al hospital muy temprano, y cuando los médicos vieron su estado, dijeron que no podemos esperar más. Quieren hacer los primeros exámenes hoy. ¿Qué exámenes? Para verificar si eres compatible para el trasplante. Si lo eres, necesitan comenzar el proceso de preparación inmediatamente. Eduardo miró nuevamente a Gabriel. El niño abrió los ojos lentamente, como si hacer eso exigiera un gran esfuerzo. «¿Papá?», Gabriel dijo en voz baja. La palabra golpeó a Eduardo como un disparo. Escucharla por teléfono era una cosa. Escucharla personalmente, viendo el rostro de ese niño que llevaba sus características, era completamente diferente. «Hola, Gabriel». El niño intentó sonreír, pero incluso eso parecía cansado para él. «Usted es muy alto. Mamá dijo que seré alto como usted cuando crezca». Eduardo tragó saliva. La inocencia en la voz de Gabriel, la forma en que hablaba sobre crecer como si fuera una certeza, rompía algo dentro de él. «Marina, necesito hablar contigo en privado». Eduardo miró a Gabriel. «Gabriel, ¿puedes esperar aquí unos minutos? Voy a hablar con tu madre allí». Gabriel asintió y se acomodó mejor en el sillón. Marina siguió a Eduardo hasta el otro lado del vestíbulo, donde quedaron parcialmente escondidos detrás de una columna de mármol. «Marina, ¿cómo puedes estar segura de que él es mi hijo?» «Porque lo sé, Eduardo. Tú fuiste el único hombre con el que estuve en esa época». Su voz salió más firme de lo que Eduardo esperaba. «Pero si tienes dudas, podemos hacer la prueba de ADN. Solo que eso tardará algunos días, y los médicos dijeron que Gabriel no tiene ese tiempo». Eduardo se pasó la mano por el pelo, un hábito que tenía cuando estaba nervioso. «¿Por qué nunca me buscaste antes? ¿Por qué dejaste que yo creyera que habías perdido al bebé?» Marina miró al suelo antes de responder. «Porque tú dejaste muy claro que no querías nada conmigo ni con un niño. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando te conté que estaba embarazada?» Eduardo lo recordaba perfectamente. Había sido duro, frío, sugiriendo que ella podría estar mintiendo o intentando aprovecharse de él. Había ofrecido dinero para que ella resolviera el problema, palabras que ahora lo avergonzaban. «Dijiste que perdiste al bebé». «Mentí». Marina levantó la mirada. «Pensé que sería más fácil para ti olvidarlo todo. No quería que te sintieras obligado a nada. Preferí criar a Gabriel sola». «¿Y cómo fue? ¿Esos 7 años?» Marina dio una risa amarga. «Difícil, muy difícil. Pero Gabriel es un niño maravilloso, inteligente, cariñoso, curioso sobre todo. Nunca se quejó de no tener un padre presente». Eduardo miró en dirección donde Gabriel estaba sentado. El niño observaba el movimiento del vestíbulo con ojos curiosos, a pesar de la evidente debilidad. «¿Qué le dijiste sobre mí?» «La verdad, que su padre era un hombre muy ocupado que vivía lejos, pero que quizás un día podrían conocerse. Y él nunca preguntó por qué yo nunca aparecía. Preguntaba. Yo siempre decía que tú tenías cosas muy importantes que resolver, pero que ciertamente pensaba en él». Eduardo sintió una punzada de culpa. Durante esos 7 años, mientras él construía su imperio inmobiliario, Marina criaba sola a un niño que podría ser su hijo, protegiéndolo del rechazo paterno con mentiras amables. «Marina, necesito que entiendas mi posición. No es que no quiera ayudar, pero todo esto es muy súbito. Ayer ni siquiera sabía que Gabriel existía». «Lo entiendo, Eduardo, pero él está muy mal. Los médicos explicaron que su enfermedad es grave. Tiene una leucemia rara que está atacando la médula ósea. Sin el trasplante...» Marina se detuvo, incapaz de terminar la frase. Eduardo cerró los ojos. Leucemia. La palabra resonó en su mente como una sentencia. Él sabía lo suficiente sobre la enfermedad para entender la gravedad de la situación.
¿Cuáles son las posibilidades de que yo sea compatible? El doctor Roberto dijo que entre padre e hijo, las posibilidades son de alrededor del 50%. Es mucho más alto que con donantes no emparentados. 50%. Una moneda lanzada al aire. Cara o cruz para decidir si ese niño viviría o... ¿Eduardo? Marina tocó su brazo ligeramente. ¿Quieres hacer el examen? Él miró nuevamente a Gabriel, que ahora jugaba con un cochecito pequeño que había sacado del bolsillo. Incluso enfermo, el niño mantenía algo de infantil, de inocente, que conmovía a Eduardo de una forma que él no conseguía explicar. Haré el examen. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo mejor. Pero quiero que quede claro que esto no significa automáticamente que me involucraré en sus vidas. Marina asintió rápidamente. Claro, solo quiero que Gabriel se ponga bien. Volvieron a donde Gabriel estaba. El niño levantó la vista cuando se acercaron. Mamá, ¿estaban hablando de mí? Estábamos, mi amor. Papá va a hacer unos exámenes para ver si puede ayudarte. Gabriel miró a Eduardo con una expresión seria que no encajaba con su edad. Papá, ¿los exámenes duelen? No, Gabriel, es solo un análisis de sangre sencillo. Ah, qué bien. Ya me he hecho muchos análisis de sangre. Al principio lloraba, pero ahora ya estoy acostumbrado. La naturalidad con que Gabriel hablaba sobre exámenes médicos dolorosos hizo que Eduardo se diera cuenta de que ese niño ya había pasado por mucho más de lo que cualquier niño de 7 años debería pasar. Eduardo miró el reloj. Ya pasaban de las 10 de la mañana y él tenía llamadas importantes que hacer, reuniones que reprogramar. Su vida entera necesitaba ser reorganizada a causa de una situación que aún no estaba seguro de cómo manejar. Marina, voy a pedir a mi secretaria que les consiga un coche para llevarlos de vuelta al hospital. Yo iré más tarde, después de resolver algunas cosas aquí. No hace falta el coche, Eduardo. Podemos coger el autobús. Gabriel está enfermo. Irán en coche. Eduardo llamó a Marcia y le pidió que consiguiera un chofer. Mientras esperaban, Gabriel se acercó a él. Papá, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Por qué nunca viniste a visitarme antes? La pregunta, hecha con la honestidad típica de los niños, tomó a Eduardo desprevenido. Él miró a Marina, que pareció igualmente sorprendida. Gabriel, papá tenía muchas cosas que resolver, como mamá siempre te explicó. ¿Pero ahora ya lo resolviste todo? Eduardo se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Gabriel. De cerca, el parecido era aún más impresionante. Era como mirarse a sí mismo décadas en el pasado. Estoy intentando resolverlo, Gabriel. El niño sonrió, una sonrisa débil pero genuina. Qué bien, siempre quise conocerte. Eduardo sintió algo moverse en el pecho, una emoción que no conseguía nombrar. Se levantó rápidamente cuando Marcia se acercó. El chofer está esperando, señor Santos. Durante el camino hasta el coche, Eduardo observó cómo Marina cuidaba de Gabriel. Ella ajustaba constantemente su posición, verificaba si estaba cómodo, susurraba palabras de aliento al oído del niño. Era evidente que toda su vida giraba en torno a ese niño. En el coche, Eduardo se acomodó en el asiento delantero, mientras Marina y Gabriel se sentaron atrás. Durante el trayecto hasta el hospital, él escuchó la conversación baja entre madre e hijo. «Mamá, ¿papá es rico? ¿Por qué quieres saber eso, Gabriel?» «Porque su edificio es muy bonito y él tiene ropa elegante como la gente en la televisión». Marina dudó antes de responder. «Papá trabaja mucho y por eso consiguió cosas bonitas». «¿Y por qué nosotros no tenemos cosas bonitas?» «Nosotros tenemos cosas bonitas, mi amor, solo que son bonitas de una manera diferente». Eduardo se giró discretamente y vio a Marina señalando por la ventana del coche. «Mira qué cielo azul tan bonito hoy, y esas nubes que parecen animalitos». Gabriel miró por la ventana y sonrió. «Esa parece un elefante. ¿Y esa? Un pájaro gigante». Eduardo se volvió hacia adelante, impresionado con la habilidad de Marina para desviar la atención de Gabriel de cuestiones difíciles. Era obvio que ella tenía práctica en eso. Cuando llegaron al Hospital Universitario La Paz, Eduardo vio la realidad que Marina y Gabriel enfrentaban diariamente. Filas enormes, personas esperando atención en pasillos, un ambiente que contrastaba drásticamente con los hospitales privados que Eduardo conocía. «Papá,
«Vas a subir con nosotros». Eduardo miró a Marina, que pareció entender su vacilación. «Gabriel, papá necesita volver al trabajo ahora, pero él hará los exámenes después». «Está bien». Gabriel saludó a Eduardo. «Adiós, papá. Gracias por haber venido a conocerme». Eduardo se quedó parado en la acera, observando a Marina y Gabriel entrar en el hospital. La última imagen que guardó fue la de Gabriel, girándose una última vez para saludar, su sonrisa contrastando con la palidez enfermiza de su rostro. Durante el camino de regreso a la oficina, Eduardo no consiguió concentrarse en nada más. Su mente volvía constantemente a la conversación con Gabriel, a la forma en que el niño lo había llamado papá con tanta naturalidad, como si estuviera simplemente esperando el momento adecuado para que eso sucediera. De vuelta a la oficina, Eduardo canceló todas las reuniones del día y pidió quedarse solo. Sentado en su sala, mirando por la ventana panorámica que daba vista a Madrid, intentó procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Su teléfono sonó. Era Rafaela, su hermana. «Eduardo, ¿estás bien? Marcia me llamó diciendo que cancelaste todo hoy. Esto es muy extraño». Eduardo dudó. Rafaela siempre fue la persona más cercana a él, pero ¿cómo explicar una situación que él mismo aún no conseguía entender completamente? «Rafa, necesito contarte una cosa, pero no por teléfono. ¿Puedes venir a mi oficina?» «Claro, estoy saliendo de casa ahora». Eduardo colgó y se quedó observando el movimiento de la ciudad. En algún lugar allá abajo, en un hospital público, estaba un niño que podía ser su hijo, luchando contra una enfermedad que él apenas conseguía pronunciar. Y por primera vez en muchos años, Eduardo Carballo Santos no sabía exactamente qué hacer. Rafaela llegó a la oficina una hora después, vistiendo un conjunto de sastrería beige y cargando un bolso italiano que costaba más de lo que Marina ganaba en 6 meses. A los 38 años, ella mantenía la elegancia natural de la familia Santos, con cabello rubio siempre impecable y un porte que delataba años de clases de etiqueta. «Eduardo, tienes una cara pésima». Ella se sentó en el sillón frente a su mesa. «¿Qué pasó?» Eduardo se levantó y caminó hasta la ventana, dando la espalda a su hermana. No sabía cómo empezar una conversación sobre un asunto que él mismo aún estaba intentando procesar. «Rafa, ¿te acuerdas de una recepcionista que trabajaba aquí hace unos 8 años? Marina algo». «¿Marina Silva?» Rafaela frunció el ceño. «¿La morenita de cabello rizado?» «Claro que me acuerdo. ¿Por qué estás preguntando por ella?» Eduardo se giró lentamente. «Porque ella apareció aquí hoy, con un niño». «¿Qué tipo de niño?» «Un niño de 7 años, que me llama papá». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rafaela se quedó inmóvil por casi un minuto antes de reaccionar. «Eduardo, dime que estás bromeando». «No estoy bromeando, Rafa. El niño está enfermo, muy enfermo. Tiene leucemia y necesita un trasplante de médula ósea». Rafaela se levantó bruscamente. «¿Y tú crees en esa historia?» «Eduardo, puede ser una trampa para sacarte dinero. Esas mujeres son muy astutas». «Yo vi al niño, Rafaela, vi su rostro». «¿Y qué? Cualquier niño puede parecerse a cualquier adulto si buscamos similitudes». Eduardo negó con la cabeza. No era una similitud vaga. Era como mirarse en el espejo hace 35 años. Los ojos, la forma del rostro, incluso la manera de fruncir el ceño. Rafaela comenzó a andar de un lado a otro, sus tacones haciendo clic nerviosamente en el suelo de mármol. «Está bien. Supongamos que el niño sea realmente tu hijo. Eso no cambia el hecho de que esta mujer estuvo 7 años sin buscarte y aparece ahora justamente cuando necesita algo. Marina no está pidiendo dinero, Rafa. Todavía no, pero lo pedirá. Primero es el trasplante, luego será pensión, escuela privada, seguro médico. ¿No te das cuenta de que puedes estar siendo manipulado?» Eduardo volvió a la mesa y se sentó pesadamente. Parte de él sabía que Rafaela tenía razón para desconfiar. Habían crecido en un ambiente donde las personas constantemente intentaban aprovecharse de la familia Santos. Pero algo en la forma en que Marina miraba a Gabriel, en la desesperación genuina en su voz, parecía demasiado real para ser una puesta en escena. «Eduardo, tienes que pensar en nuestra familia, en el apellido Santos. Si esta historia se filtra a la prensa, puede destruir nuestra reputación».
Un niño de 7 años puede estar muriendo, Rafaela. ¿La reputación de la familia es realmente tu mayor preocupación? Sí, lo es, porque es lo que papá y abuelo construyeron durante décadas. ¿Crees que ellos aprobaron todas esas luchas solo para ver el nombre de la familia asociado a un escándalo? Eduardo se acordó de su padre, Alberto Santos, un hombre rígido que controlaba cada aspecto de la vida de sus hijos para mantener la imagen familiar intacta, y de su abuelo Joaquín Santos, que fundó la empresa con determinación férrea y principios inflexibles. Nuestro padre murió hace 5 años, Rafa, y el abuelo hace 10. Quizás sea hora de que yo decida por mí mismo lo que es importante. Rafaela se sentó nuevamente, esta vez con expresión más suave. Edu, entiendo que estás confundido, pero piensa bien. Nunca quisiste tener hijos. Siempre dijiste que la familia era una complicación. ¿Por qué ahora, a los 42 años, cambiarías toda tu vida por un niño del que ni siquiera estás seguro de que sea tuyo? La pregunta resonó en la sala vacía. Eduardo realmente siempre evitó relaciones serias exactamente por eso. Familia significaba responsabilidad emocional, algo que él siempre consideró un lujo que no podía permitirse. Porque quizás estoy cansado de vivir solo. La respuesta salió antes de que pudiera censurarla. Rafaela lo miró con sorpresa. Eduardo, ¿sabes cuántas veces ceno solo en ese ático? ¿Cuántas veces me despierto y no tengo a nadie con quien hablar de cualquier cosa que no sea trabajo? Puedes tener cualquier mujer que quieras. ¿Cuántas veces he intentado presentarte a mujeres como tú, Rafa? Mujeres que se preocupan más por la marca del bolso que por cualquier cosa real. El teléfono de Eduardo sonó, interrumpiendo la conversación tensa. Era Marcia. Señor Santos, hay un doctor Roberto en la línea. Dice que es sobre el examen que usted va a hacerse hoy. Eduardo miró a Rafaela antes de atender. ¿Doctor Roberto? Señor Santos, aquí es el doctor Roberto Méndez, oncólogo pediátrico del Hospital Universitario La Paz. Marina me pidió que le llamara sobre los exámenes de compatibilidad. Sí, doctor. ¿Cuándo puedo hacerlos? En realidad, señor Santos, me gustaría hablar con usted personalmente antes de los exámenes. ¿Podría venir al hospital hoy por la tarde? Digamos a las 3. Eduardo miró el reloj. Ya pasaba del mediodía. Claro, doctor. ¿Puedo preguntar sobre qué específicamente? Prefiero hablar personalmente. Es sobre Gabriel y también sobre algunos aspectos técnicos del trasplante que creo importante que usted entienda. Eduardo colgó y encontró a Rafaela observándolo con expresión preocupada. ¿Vas a hacerlo de verdad, verdad? Sí, Rafa. Haré el examen. Rafaela suspiró profundamente. Está bien. Pero si decides seguir adelante con esta locura, al menos hazlo bien. Contrata investigadores para verificar la historia de esta mujer. Pide a abogados que revisen cualquier documento antes de firmar. Y, por favor, mantén esto alejado de la prensa. Eduardo asintió. Seré cuidadoso. Y Eduardo, si el niño realmente es tuyo y si realmente quieres ayudar, quizás sea mejor hacerlo de forma discreta. Pagar el tratamiento en un hospital privado, dar soporte financiero a la familia, pero sin necesariamente involucrarte emocionalmente. ¿Por qué no involucrarme emocionalmente? Porque no sabes nada sobre ser padre, porque esta mujer crió al niño sola durante 7 años y ustedes no tienen nada en común, porque puedes acabar lastimándote. Eduardo se quedó en silencio, considerando las palabras de su hermana. Rafaela siempre fue práctica, calculadora, protegiéndolo de decisiones impulsivas, pero esta vez algo dentro de él resistía a sus consejos. Después de que Rafaela salió, Eduardo intentó concentrarse en el trabajo, pero no conseguía dejar de pensar en Gabriel. La forma en que el niño había preguntado si los exámenes dolían, la naturalidad con que hablaba sobre procedimientos médicos, la sonrisa débil pero genuina. A las 2:30 de la tarde, Eduardo salió de la oficina en dirección al hospital. Durante el tráfico pesado de Madrid, él imaginó cómo sería la conversación con el doctor Roberto. Probablemente explicaciones técnicas sobre trasplantes, riesgos, procedimientos. El Hospital Universitario La Paz era un complejo gigantesco que ocupaba varias manzanas. Eduardo estacionó en una plaza para visitantes y caminó en dirección al edificio principal.
El contraste con los hospitales privados que conocía era flagrante. Pasillos abarrotados, personas esperando atención sentadas en el suelo, un ruido constante de conversaciones, llantos y equipos médicos. Siguiendo las indicaciones, Eduardo encontró la consulta del doctor Roberto en el 5º piso del ala pediátrica. La sala de espera estaba llena de niños en diferentes etapas de tratamiento, algunos calvos por la quimioterapia, otros con apariencia cansada, todos acompañados por familiares que tenían la misma expresión de ansiedad y esperanza. «Señor Eduardo Santos», una enfermera se acercó. «El doctor Roberto está esperando». La consulta era pequeña pero organizada, con un diploma en la pared y algunas plantas que intentaban dar un toque más humano al ambiente. El doctor Roberto era un hombre de unos 50 años, cabello gris, gafas y un semblante serio pero amable. «Señor Santos, gracias por venir. Siéntese, por favor». Eduardo se acomodó en la silla frente a la mesa del médico. «Doctor, ¿cómo está Gabriel?» «Gabriel está estable en este momento, pero la situación es delicada. Permítame explicarle exactamente lo que estamos enfrentando». El médico abrió una carpeta con varios exámenes y radiografías. Gabriel tiene leucemia linfoblástica aguda, un tipo específico que afecta principalmente a niños. El problema es que su caso es particularmente agresivo y no está respondiendo bien a la quimioterapia convencional. Eduardo sintió un frío en el estómago. Eso significa que el trasplante de médula ósea es nuestra mejor opción. De hecho, puede ser la única opción para salvar su vida. Eduardo observó las radiografías sin entender completamente lo que estaba viendo, pero percibiendo por la expresión del médico que la situación era grave. «Doctor, ¿cuáles son las posibilidades de que yo sea compatible?» «Entre padre e hijo, tenemos alrededor del 50% de posibilidades. Pero debo ser honesto con usted. Incluso siendo compatible, el trasplante es un procedimiento complejo y arriesgado. Gabriel necesitará permanecer internado por varias semanas. Pasará por un proceso de acondicionamiento que lo dejará muy debilitado e incluso después del trasplante tardará meses en recuperarse completamente. ¿Y si no soy compatible?» El doctor Roberto se quitó las gafas y las limpió lentamente. «Entonces buscaremos donantes en el Banco Nacional, pero las posibilidades son menores, y el tiempo es algo que no tenemos mucho». Eduardo comprendió el mensaje implícito. Gabriel no tenía mucho tiempo. «Doctor, ¿puedo hacer una pregunta personal?» «Claro. ¿Marina realmente crió a Gabriel sola todos estos años?» El doctor sonrió levemente. «Marina es una de las madres más dedicadas que he conocido. Trabaja por la mañana, estudia por la noche y aún encuentra tiempo para estar aquí todos los días. Gabriel habla de ella con un amor que... Bueno, es raro ver un vínculo tan fuerte entre madre e hijo. ¿Y ella nunca mencionó nada sobre el padre de Gabriel? Solo que él era un hombre bueno que vivía lejos. Gabriel siempre creyó que un día se encontrarían». Eduardo sintió nuevamente esa punzada de culpa. Durante 7 años ese niño creyó que tenía un padre que simplemente vivía lejos, mientras que en realidad, «Doctor Roberto, haré los exámenes. ¿Cuándo podemos empezar?» «Ahora mismo, si usted quiere. Es solo una extracción de sangre sencilla. Los resultados estarán listos en 48 horas». Mientras seguían hacia el laboratorio, Eduardo pasó nuevamente por la sala de espera y vio a Marina sentada en una silla en la esquina, leyendo un libro mientras Gabriel dormía en su regazo. Ella levantó la vista cuando él pasó y sus miradas se cruzaron por un momento. Había algo en sus ojos que Eduardo no conseguía descifrar. No era gratitud exactamente, ni alivio. Era una mezcla de esperanza y miedo que le hizo percibir que para Marina ese momento representaba mucho más que solo la posibilidad de salvar a Gabriel. Representaba la oportunidad de una vida completamente diferente para los dos. Las 48 horas siguientes fueron las más largas de la vida de Eduardo. Él intentó mantener su rutina normal, pero se encontraba mirando el móvil cada pocos minutos, esperando alguna noticia del hospital. El trabajo, que siempre fue su refugio, ahora parecía imposible de conciliar con los pensamientos que no salían de su cabeza. En la mañana del segundo día, Eduardo decidió volver al hospital,
Ya no podía fingir que estaba consiguiendo concentrarse en informes y reuniones, mientras un niño que podía ser su hijo luchaba por la vida a pocos kilómetros de distancia. Encontró a Marina en el mismo pasillo donde la había visto 2 días antes, pero esta vez ella estaba caminando de un lado a otro, visiblemente nerviosa. Gabriel estaba en una silla de ruedas cercana, conectado a un suero. «Eduardo». Marina se acercó cuando lo vio. «¿Supiste algo sobre los exámenes?» «Todavía no. Vine a ver cómo está Gabriel». Eduardo se arrodilló al lado de la silla de ruedas. Gabriel parecía aún más pálido que antes, pero sus ojos brillaron cuando vio a Eduardo. «Papá, ¿viniste a verme?» «Claro que vine. ¿Cómo te sientes?» Gabriel se encogió de hombros, un gesto demasiado maduro para su edad. «Un poco cansado, pero la tía enfermera dijo que cuando puedas ayudarme, me pondré fuerte como tú». La confianza en la voz de Gabriel hizo que Eduardo percibiera el peso de la responsabilidad que estaba asumiendo. Ese niño no tenía dudas de que él era su padre. No cuestionaba si Eduardo realmente quería ayudar. Para Gabriel era solo cuestión de tiempo hasta que las cosas se resolvieran. «Gabriel, ¿quieres tomar un refrigerio? Vi una cafetería en la planta baja». Los ojos de Gabriel se iluminaron. «¿Puedo, mamá?» Marina dudó. Gabriel no puede comer muchas cosas a causa de los medicamentos. «Quizás un zumo natural o una gelatina», sugirió Eduardo. Marina asintió, y fueron todos juntos hasta la cafetería del hospital. Era un ambiente sencillo, con mesas de plástico y un olor mezclado de café y desinfectante, pero Gabriel pareció feliz solo por estar fuera de la habitación del hospital. Eduardo observó la interacción entre madre e hijo mientras elegían el refrigerio. Marina conocía exactamente las preferencias de Gabriel, anticipaba sus necesidades, ajustaba su posición en la silla sin que él lo pidiera. Era evidente que toda su vida giraba en torno a ese niño. «Papá, ¿te gusta el fútbol?», Gabriel preguntó mientras tomaba un zumo de naranja. «Me gusta, ¿y a ti?» «Mucho. Mi equipo es el Real Madrid. ¿Y el tuyo?» Eduardo no seguía el fútbol, pero dijo: «También soy del Real Madrid». La sonrisa de Gabriel fue luminosa. «Qué bien. Cuando me ponga bueno, ¿podemos ir al estadio juntos?». Eduardo miró a Marina, que estaba observando la conversación con una expresión que mezclaba alegría y melancolía. «Claro, Gabriel. Iremos al estadio. Y puedes enseñarme a jugar a la pelota. Mamá lo intenta, pero no es muy buena». Marina rió. «Gracias, Gabriel. Muy amable de tu parte. Lo siento, mamá. Eres buena en todo, pero el fútbol no es tu fuerte». Eduardo se sorprendió riendo. Gabriel tenía una forma de hablar que era al mismo tiempo inocente y madura, como si fuera un niño que había aprendido a ver el lado positivo de las cosas, incluso en circunstancias difíciles. «Eduardo». Marina tocó su brazo. «Necesito ir a resolver algunas cosas con la seguridad social. ¿Puedes quedarte con Gabriel unos minutos?». Eduardo sintió un momento de pánico. ¿Quedarse solo con Gabriel? ¿De qué hablarían? ¿Cómo se comportaría un padre? «Claro, puedes ir». Cuando Marina se alejó, Eduardo se vio solo con Gabriel por primera vez. El niño lo observaba con curiosidad. «Papá, ¿puedo hacer una pregunta personal?». «Puedes». «¿Por qué tú y mamá no viven juntos?». La pregunta golpeó a Eduardo como un puñetazo. ¿Cómo explicar a un niño de 7 años las complejidades de las relaciones adultas? ¿Cómo decir que él había rechazado a Marina cuando descubrió que estaba embarazada? «Gabriel, a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Tu madre y yo pensamos que sería mejor que vivieran solos, pero ahora que se encontraron de nuevo, ¿pueden vivir juntos?». Eduardo no sabía cómo responder. «Gabriel, son cosas complicadas de adultos. Lo más importante ahora es que te pongas bien». Gabriel asintió, pero Eduardo percibió que la respuesta no había satisfecho completamente la curiosidad del niño. «Papá, ¿dónde vives?». «En un apartamento en el centro de la ciudad». «¿Es grande?». «Sí». «¿Tiene patio?». «No, Gabriel, tiene un balcón». «Ah». Gabriel pareció decepcionado. «Siempre quise tener un patio para jugar. Mamá dijo que cuando ella termine de estudiar y consiga un empleo mejor, quizás podamos tener una casa con patio». Eduardo se quedó curioso. «¿Tu madre está estudiando?». «Sí. Ella quiere ser profesora. Estudia por la noche después de que yo duermo».
A veces me despierto y la escucho leyendo en voz baja en la cocina. La imagen de Marina estudiando sola en la cocina después de un día entero de trabajo, cuidando de Gabriel, conmovió a Eduardo de una forma inesperada. «Gabriel, ¿estás orgulloso de tu madre?» «Mucho. Mamá es la persona más inteligente que conozco. Ella sabe responder todas mis preguntas, menos las sobre ti». «¿Qué tipo de preguntas sobre mí?» Gabriel bajó la voz, como si fuera a contar un secreto. «Yo siempre preguntaba cómo eras, si te gustaba jugar, si tenías el pelo igual que el mío. Mamá siempre decía que eras una persona buena, pero que vivías muy lejos». Eduardo sintió una ola de emoción que no conseguía controlar. «¿Y qué pensabas sobre eso?» «Yo pensaba que quizás no te gustaban mucho los niños, por eso vivías lejos. Pero ahora que te conocí, veo que eres majo». La simplicidad de las palabras de Gabriel hirió a Eduardo más profundamente de lo que cualquier acusación podría hacer. Durante 7 años, ese niño había creado una versión heroica de un padre que ni siquiera sabía de su existencia. Marina volvió en ese momento, y Eduardo se sintió aliviado por no tener que continuar esa conversación. Ella parecía tensa. «¿Todo bien?», preguntó Eduardo. «La seguridad social está complicando algunos procedimientos, pero no es nada que yo no pueda resolver». Eduardo percibió que Marina estaba intentando no preocuparle con cuestiones burocráticas. «Marina, si hay problemas financieros, yo puedo...» «No hace falta, Eduardo. Siempre nos hemos arreglado». Había orgullo en la voz de Marina, una dignidad que Eduardo reconoció y respetó. Ella no quería ser vista como alguien que estaba pidiendo caridad. El móvil de Eduardo sonó. Era el doctor Roberto. «Señor Santos, ¿podría venir a mi consulta? Tenemos los resultados de los exámenes». Eduardo sintió su corazón acelerar. «Claro, doctor. Voy ahora». Él colgó y miró a Marina y Gabriel. Ambos lo observaban con expectativa. «¿Son los resultados de los exámenes?» Eduardo asintió. «Subiré para hablar con el doctor Roberto». «Papá». Gabriel sujetó su mano. «Todo saldrá bien». «Siento que sí». Eduardo apretó la pequeña mano de Gabriel. «Yo también lo siento, Gabriel». Pero mientras caminaba en dirección al ascensor, Eduardo no estaba tan seguro. 50% de posibilidades. Una moneda lanzada al aire. Y de un lado estaba la vida de un niño que había aprendido a llamarlo papá. La consulta del doctor Roberto parecía más pequeña de lo que Eduardo recordaba. El médico estaba sentado detrás de la mesa, con algunos papeles en la mano y una expresión que Eduardo no consiguió descifrar. «Señor Santos, siéntese». Eduardo se acomodó, intentando leer las emociones en el rostro del médico. «Doctor, ¿soy compatible?» El doctor Roberto miró los papeles antes de responder. «Señor Santos, primero necesito confirmar algo que quizás ya sea obvio. Los exámenes de ADN confirmaron que Gabriel es realmente su hijo». Eduardo sintió como si el aire hubiera sido succionado de la consulta. Incluso esperando esa confirmación, escucharla oficialmente cambiaba todo. Gabriel era su hijo. Tenía un hijo que no conocía desde hacía 7 años. ¿Y en cuanto a la compatibilidad para el trasplante? El doctor Roberto sonrió por primera vez desde que Eduardo lo conociera. «Usted es compatible, señor Santos. De hecho, es una compatibilidad excelente. Mejor de lo que podríamos esperar». Eduardo sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio porque podría ayudar a Gabriel. Terror porque ahora todo esto se volvía real, concreto, irreversible. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que podemos agendar el trasplante. Necesitaré que usted esté disponible por algunas semanas para los procedimientos de preparación y el propio trasplante. ¿Algunas semanas? El proceso no es simple, señor Santos. Primero, usted necesitará tomar medicamentos para estimular la producción de células de la médula ósea. Luego, haremos la recolección de esas células a través de un procedimiento que puede durar varias horas. Simultáneamente, Gabriel pasará por un acondicionamiento intenso de quimioterapia para preparar su organismo para recibir sus células. Eduardo intentó absorber toda la información. ¿Y después del trasplante? Gabriel permanecerá internado por al menos un mes, quizás más. Su sistema inmunológico estará completamente comprometido, así que cualquier infección puede ser fatal. Será un periodo muy delicado para toda la familia.
Familia. La palabra resonó en la mente de Eduardo. Tenía una familia ahora, una familia que dependía de él para sobrevivir. Doctor, ¿cuándo podemos empezar? Si usted está de acuerdo, me gustaría iniciar el proceso la próxima semana. Gabriel ya ha esperado demasiado tiempo. Eduardo asintió. Vamos a empezar. Cuando salió de la consulta, Eduardo sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo Eduardo Carballo Santos, empresario exitoso. Era Eduardo, padre de Gabriel, donante de la única oportunidad que su hijo tenía de vivir. Y por primera vez en muchos años, Eduardo se sintió parte de algo más grande que él mismo. La semana siguiente cambió completamente la rutina de Eduardo. Por primera vez en años, los compromisos de trabajo fueron cancelados no por estrategia empresarial, sino por necesidad médica. Él necesitaba tomar medicamentos específicos en horarios exactos y hacerse exámenes regulares para monitorear su respuesta al tratamiento preparatorio. El lunes por la mañana, Eduardo estaba en el hospital tomando la primera dosis de los medicamentos cuando su móvil sonó. Era Marcia, su secretaria, y la preocupación en su voz era evidente. Señor Santos, hay una periodista aquí en la oficina, Carla Mendoza, del periódico El País. Ella dice que quiere hablar con usted sobre un artículo que está preparando. Eduardo sintió el estómago revolverse. ¿Qué tipo de artículo? Ella no quiso dar detalles, pero mencionó algo sobre responsabilidad social y empresarios madrileños. Señor Santos, ella preguntó específicamente sobre la señora Marina Silva. El miedo que Eduardo sentía hacía días finalmente se materializó. La prensa había descubierto la historia. Él miró alrededor de la sala de medicamentos del hospital, imaginando cómo explicaría su presencia allí. Marcia, diga que no estoy disponible y que todas las entrevistas deben ser agendadas a través del Departamento de Comunicación. Ella dijo que va a esperar, señor Santos, y que el artículo saldrá con o sin su versión de los hechos. Eduardo colgó e inmediatamente llamó a Rafaela. Rafa, la prensa lo descubrió. ¿Cómo lo sabes? Hay una periodista en mi oficina preguntando por Marina. Es cuestión de tiempo hasta que la historia se filtre completamente. El silencio del otro lado de la línea fue largo. Eduardo, necesitas controlar esta situación inmediatamente. Si esta historia sale de forma equivocada, puede destruir todo lo que nuestra familia construyó. ¿Y qué sugieres que haga? ¿Que niegue que Gabriel es mi hijo? Si es necesario, sí. Tienes los recursos para desmentir cualquier acusación. Contrata a los mejores abogados, los mejores especialistas en comunicación de crisis. Eduardo miró por la ventana del hospital y vio a Marina caminando por el patio con Gabriel en la silla de ruedas. Estaban riendo de algo, y la escena de aparente normalidad contrastaba dramáticamente con la tensión que él sentía. No voy a negar que Gabriel es mi hijo, Rafaela. Entonces al menos controla la narrativa. Transforma esto en una historia de empresario exitoso que descubrió un hijo y está haciendo lo correcto. Una historia de responsabilidad y segunda oportunidad. Eduardo percibió que Rafaela tenía razón sobre controlar la narrativa, pero por las razones equivocadas. No se trataba de proteger la reputación de la familia, sino de proteger a Gabriel y Marina de una exposición pública que podría transformar un momento ya difícil en un circo mediático. Me encargaré de esto, Rafa, pero a mi manera. Después de colgar, Eduardo bajó al patio donde encontró a Marina y Gabriel. Gabriel estaba contando una historia animada sobre un dibujo que había visto en la televisión, gesticulando con entusiasmo a pesar de la evidente debilidad. Marina, necesito hablar contigo en privado. Marina percibió la seriedad en el tono de Eduardo y pidió a una enfermera que se quedara con Gabriel unos minutos. Se alejaron a un rincón más reservado del patio. Marina, la prensa descubrió nuestra historia. El rostro de Marina palideció. ¿Cómo así? Hay una periodista en mi oficina haciendo preguntas sobre ti y Gabriel. Es cuestión de tiempo hasta que la historia sea publicada. Marina se apoyó en la pared, como si necesitara sustentación física. Eduardo, yo nunca quise que esto sucediera. Yo solo quería que Gabriel se pusiera bien. Lo sé. Pero ahora tenemos que pensar en cómo protegerlos a los dos de la exposición pública. ¿Proteger cómo? Eduardo había pensado en eso durante el camino hasta el patio.
Primero, quizás sea mejor que ustedes se queden en un lugar más privado mientras Gabriel hace el tratamiento. Puedo gestionar su traslado a un hospital privado, donde tendrán más privacidad. Marina negó con la cabeza inmediatamente. No, Eduardo. El doctor Roberto está cuidando de Gabriel desde hace meses. Él conoce el caso, tiene experiencia. No voy a arriesgarme a cambiar de médico ahora. Pero Marina, si la prensa descubre que Gabriel está internado aquí, este hospital se convertirá en un circo. Entonces lidiaremos con eso cuando suceda. Gabriel necesita al doctor Roberto. Eduardo admiró la determinación de Marina, pero aún estaba preocupado. ¿Y en cuanto a tu seguridad? Los periodistas pueden ir tras de ti en casa, en el trabajo. Eduardo, yo viví 7 años trabajando en casas de familia, en el transporte público, andando por todo Madrid. No voy a esconderme ahora. La firmeza en la voz de Marina le recordó a Eduardo que ella había enfrentado desafíos mucho mayores que la atención de la prensa, pero aún así, él sentía la necesidad de protegerla. Marina, ¿puedo al menos contratar seguridad para ustedes? Y un abogado para orientar sobre qué decir si alguien de la prensa los busca. Marina dudó. Eduardo, no quiero que esto se convierta en algo más grande de lo que ya es. Gabriel es un niño. Él no debería tener que lidiar con fotógrafos y periodistas. Es exactamente por eso que necesitamos prepararnos. En ese momento, Gabriel gritó del otro lado del patio. «¡Mamá! ¡Papá! Vengan a ver esto». Volvieron y encontraron a Gabriel observando a un grupo de niños que jugaba con burbujas de jabón que una voluntaria había traído. Incluso en la silla de ruedas, Gabriel intentaba reventar las burbujas que pasaban cerca de él, riendo cada vez que lo conseguía. «¿Gabriel quiere participar en el juego?», preguntó la voluntaria. «¿Puedo, mamá?». Marina miró a Eduardo, que empujó la silla de ruedas para más cerca de los otros niños. Durante los 20 minutos siguientes, él ayudó a Gabriel a jugar, sosteniéndolo cuando él quería levantarse de la silla para alcanzar burbujas más altas. Eduardo se sorprendió al percibir que, por primera vez en días, no estaba pensando en trabajo, problemas con la prensa o complicaciones familiares. Estaba simplemente jugando con su hijo. «Papá, eres bueno en esto», Gabriel dijo cuando consiguió reventar una burbuja particularmente grande. «Gracias, Gabriel. Tú también lo eres». Cuando el juego terminó y ellos volvieron al hospital, Gabriel preguntó, «Papá, ¿mañana puedes venir de nuevo?». «Claro, estaré aquí todos los días». Gabriel sonrió y se acomodó en la silla. «Qué bien, es agradable tener un papá». Las palabras simples de Gabriel resonaron en la mente de Eduardo por el resto del día. Después de dejar a Marina y Gabriel en el hospital, él volvió a la oficina para enfrentar la situación con la prensa. La periodista Carla Mendoza había salido, pero dejado una tarjeta con Marcia. Eduardo instruyó a su equipo de comunicación a preparar una estrategia para lidiar con posibles artículos, pero sin confirmar ni negar nada por el momento. Esa noche, solo en su ático, Eduardo miró por la ventana panorámica que daba vista a Madrid. La ciudad se extendía infinitamente en todas direcciones, millones de luces parpadeando como estrellas terrestres. En algún lugar allá abajo, Gabriel dormía en una cama de hospital, y Marina probablemente estudiaba en una mesa pequeña, preparándose para convertirse en profesora. Eduardo nunca se había sentido tan conectado con la ciudad y, al mismo tiempo, tan consciente de su responsabilidad para con 2 personas específicas, en medio de todos esos millones de habitantes. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Aló? ¿Eduardo? Aquí es Concepción, la madre de Marina». «Señora Concepción, ¿está todo bien?». «Eduardo, apareció una joven aquí en mi edificio hoy. Dijo que era periodista y quería hacer preguntas sobre Marina y Gabriel. Los vecinos se quedaron curiosos, comenzaron a hacer preguntas». Eduardo cerró los ojos. La situación estaba saliendo de control más rápido de lo que él había imaginado. «Usted habló con la periodista». «No dije nada, dije que no sabía nada. Pero Eduardo, Marina está preocupada. Ella no quiere que esta historia perjudique a Gabriel de alguna manera». «Señora Concepción, yo voy a resolver esto. Lo prometo». «¿Cómo?». Eduardo no estaba seguro. «Todavía no lo sé, pero voy a proteger a Gabriel y Marina, cueste lo que cueste». Después de colgar, Eduardo se quedó parado en la sala vacía,
pensando en todos los cambios que habían sucedido en su vida en las últimas 2 semanas. 2 semanas antes, su mayor preocupación era cerrar un negocio inmobiliario. Ahora él era padre de un niño enfermo. Estaba a punto de pasar por un procedimiento médico para salvar la vida de su hijo y enfrentaba un posible escándalo en la prensa. Pero extrañamente, a pesar de toda la complejidad y ansiedad, Eduardo no se arrepentía de nada. Por primera vez en años sentía que su vida tenía un propósito que iba más allá de acumular riqueza. Gabriel lo necesitaba. Marina estaba confiando en él. Y Eduardo descubrió que ser necesario en la vida de otras personas era mejor que todos los logros profesionales que había acumulado a lo largo de los años. En la mañana siguiente, Eduardo se despertó con una determinación que no sentía hacía mucho tiempo. Iría al hospital más temprano, pasaría más tiempo con Gabriel, hablaría con Marina sobre los próximos pasos del tratamiento, y si la prensa quería una historia, él daría una historia que valiera la pena contar. Una historia sobre segundas oportunidades, sobre el coraje de asumir responsabilidades y sobre descubrir que nunca es demasiado tarde para aprender a ser padre. El artículo salió el jueves por la mañana, en la primera página del suplemento de Economía de El País. El título era directo e impactante. Empresario del año descubre hijo en hospital público. Eduardo leyó cada palabra 3 veces antes de conseguir procesar completamente lo que estaba viendo. El reportaje era sorprendentemente equilibrado. Carla Mendoza había hecho un trabajo periodístico serio, presentando los hechos sin sensacionalismo excesivo. Mencionaba la enfermedad de Gabriel, la necesidad del trasplante, y retrataba a Marina como una madre trabajadora que había criado al hijo sola. Eduardo fue presentado como un empresario exitoso que estaba asumiendo sus responsabilidades paternas en un momento crítico. Pero estar preparado para un artículo y verlo publicado eran cosas completamente diferentes. Eduardo sabía que su vida privada acababa de volverse pública y que las consecuencias serían impredecibles. Su teléfono no paraba de sonar. Primero fue Rafaela, luego diversos periodistas, enseguida clientes, proveedores y conocidos. Eduardo instruyó a Marcia a no pasar ninguna llamada que no fuera del hospital o de la familia de Gabriel. Alrededor de las 10 de la mañana, Eduardo estaba en el hospital para su sesión de medicamentos preparatorios cuando encontró a Marina en el pasillo, visiblemente afectada. «Eduardo, ¿viste el artículo?» «Lo vi». «¿Cómo reaccionó Gabriel?» «Todavía no lo sabe. Él estaba durmiendo cuando salió y pedí a las enfermeras que no comentaran nada acerca de él». Marina se apoyó en la pared. «Eduardo, ya hay gente llamando al hospital preguntando por Gabriel. Y mi jefa me despidió». Eduardo sintió una ola de rabia. «¿Cómo que te despidió?» «Dijo que no quiere líos en su casa, que a una jefa rica no le gusta una empleada que aparece en el periódico». La injusticia de la situación indignó a Eduardo. Marina, que había trabajado incansablemente para sustentar a Gabriel, estaba siendo castigada por una situación que ella no había creado. «Marina, ya no necesitas trabajar como empleada de hogar». «¿Cómo así?» «Yo te daré apoyo financiero. Puedes dedicarte integralmente a Gabriel y terminar tus estudios». Marina negó con la cabeza inmediatamente. «Eduardo, no quiero ser sustentada por ti». «No es sustento, es apoyo para la madre de mi hijo durante un período crítico». «No, Eduardo, ya basta con que estés ayudando con el tratamiento de Gabriel. Yo encontraré otro empleo». Eduardo admiró la independencia de Marina, pero también se frustró con ella. «Marina, sé práctica. Gabriel va a necesitar cuidados intensivos durante los próximos meses. ¿Cómo vas a trabajar y cuidarlo al mismo tiempo?» Antes de que Marina pudiera responder, el doctor Roberto se acercó a ellos en el pasillo. «Señor Santos, señora Marina, necesito hablar con ustedes urgentemente». Siguieron al médico hasta su consulta, donde él cerró la puerta con una expresión grave. Gabriel tuvo una complicación durante la madrugada. Eduardo sintió el mundo detenerse. ¿Qué tipo de complicación? Una infección. Su sistema inmunológico está muy comprometido por la quimioterapia y cualquier infección puede ser fatal en esta etapa. Marina palideció. ¿Está bien ahora? Está estable, pero necesitamos acelerar el cronograma del trasplante.
Si hacemos hoy los últimos exámenes al señor Santos, podemos realizar el procedimiento mañana. Eduardo no dudó. Lo haremos hoy. Señor Santos, necesito que entienda, estamos adelantando el cronograma por necesidad médica. Esto significa que tendremos menos tiempo para la preparación, tanto física como psicológica. Doctor, haga lo que sea necesario para salvar a Gabriel. El resto del día pasó como un borrón de exámenes, firma de documentos y preparaciones médicas. Eduardo canceló todos los compromisos de la semana siguiente e informó a su equipo que estaba oficialmente de baja por tiempo indeterminado. Al final de la tarde, mientras Eduardo terminaba los últimos exámenes, Marina estaba en la habitación de Gabriel. Eduardo fue a visitarlos antes de ir a casa a prepararse para el procedimiento del día siguiente. Gabriel estaba más pálido, pero intentaba mantener el buen humor. Papá, mamá dijo que mañana me vas a dar unas células tuyas para ponerme fuerte. Así es, Gabriel. ¿Te va a doler? Eduardo se arrodilló al lado de la cama. Un poquito, pero no me importa. Gabriel extendió su pequeña mano y tocó el rostro de Eduardo. Gracias, papá. La simplicidad y sinceridad del niño rompieron algo dentro de Eduardo. Él sujetó la mano de Gabriel y dijo, Gabriel, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ser tu padre. Los ojos de Gabriel brillaron. ¿De verdad? ¿Incluso estando enfermo y causando tantos problemas? Especialmente por eso, eres el niño más valiente que conozco. Marina, que asistía a la conversación de lejos, se acercó. Gabriel, papá necesita ir a descansar para estar fuerte mañana. Gabriel asintió. Papá, ¿puedo pedirte una cosa? Claro. Si me pongo bien después de la operación, ¿vas a seguir siendo mi papá? ¿Para siempre? Eduardo miró a Marina, que tenía lágrimas en los ojos, luego volvió a Gabriel. Gabriel, yo voy a ser tu padre para siempre, pase lo que pase. ¿Lo prometes? Lo prometo. Gabriel sonrió y se acostó en la cama. Entonces está bien. Buenas noches, papá. Eduardo besó la frente de Gabriel y salió de la habitación. En el pasillo, Marina lo siguió. Eduardo, gracias. ¿Por qué? Por haberle prometido eso, incluso sin saber si... Marina, yo sé exactamente lo que prometí, y lo cumpliré. Se quedaron en silencio por un momento, observando a través de la ventana de la habitación a Gabriel acomodándose para dormir. Eduardo, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Te arrepientes de que toda esta situación haya entrado en tu vida? Eduardo pensó en la pregunta. 2 semanas antes, su vida era ordenada, predecible, controlada. Ahora era caótica, incierta, repleta de emociones que él había evitado por años. Pero mirando a Gabriel a través de la ventana, viendo a Marina a su lado, Eduardo percibió que no cambiaría este momento por toda la tranquilidad del mundo. No, Marina, no me arrepiento. De hecho, creo que esta es la primera vez en años que siento que estoy haciendo algo realmente importante. Marina sonrió, la primera vez que Eduardo la vio sonreír genuinamente desde que se reencontraron. Gabriel se pondrá feliz al saber eso. Eduardo salió del hospital esa noche con una mezcla de ansiedad y determinación. Mañana sería el día más importante de su vida, no porque estaba salvando un negocio o cerrando un contrato, sino porque estaba literalmente dando vida a su hijo. En casa, Eduardo llamó a Rafaela. Rafa, quiero que sepas que mañana haré el trasplante. Eduardo, ¿estás seguro de esto? Todavía hay tiempo para... Estoy absolutamente seguro. Y quiero que entiendas una cosa. Gabriel no es un problema que necesita ser resuelto. Él es mi hijo. Lo entiendo, Eduardo. Y espero que todo salga bien. Por primera vez, Eduardo escuchó genuina preocupación en la voz de Rafaela, no solo sobre la reputación de la familia, sino sobre él y Gabriel. Gracias, Rafa. Esa noche, Eduardo no consiguió dormir. Se quedó en el balcón de su ático, mirando a Madrid y pensando en cómo su perspectiva había cambiado. La ciudad ya no parecía solo un lugar de negocios. Era donde su hijo vivía, donde Marina había construido una vida, donde él estaba aprendiendo a ser padre. A las 5 de la mañana, Eduardo se duchó, se vistió con ropa cómoda y se dirigió al hospital. Hoy no sería el empresario Eduardo Carballo Santos, sería solo el padre de Gabriel,
haciendo lo que cualquier padre haría para salvar a su hijo. Cuando llegó al hospital encontró a Marina ya despierta, sentada al lado de la cama de Gabriel. ¿Cómo pasó la noche? Bien, durmió tranquilo. Marina miró a Eduardo. ¿Y tú? ¿Conseguiste dormir? No mucho, pero estoy bien. Gabriel abrió los ojos en ese momento. Papá, llegaste temprano. Claro, Gabriel, hoy es un día importante. El día que me vas a salvar, ¿verdad? Eduardo se arrodilló al lado de la cama. No, Gabriel. El día que nos vamos a salvar. Gabriel no entendió completamente lo que Eduardo quiso decir, pero sonrió de todos modos. Y en ese momento, Eduardo percibió que independientemente de lo que sucediera en las próximas horas, su vida ya estaba para siempre conectada con ese niño valiente que le había enseñado el verdadero significado de familia. El procedimiento comenzó a las 7 de la mañana. Eduardo estaba en una sala de cirugía en el tercer piso, mientras Gabriel estaba siendo preparado 2 salas más allá. El equipo médico había explicado que el proceso de recolección de las células madre de Eduardo llevaría entre 4 y 6 horas, dependiendo de cómo respondiera su organismo. Eduardo estaba consciente durante todo el procedimiento, conectado a una máquina que filtraba su sangre, recolectaba las células necesarias y devolvía la sangre a su cuerpo. Era un proceso largo y físicamente agotador, pero él mantenía el foco en Gabriel. ¿Cómo se siente, señor Santos?, preguntó la enfermera que monitoreaba el equipo. Bien. ¿Cómo está Gabriel? El doctor Roberto dijo que él está respondiendo bien a la preparación. Muy pronto podremos comenzar la infusión de sus células. Durante las primeras 3 horas, Eduardo conversó con el equipo médico, hizo algunas llamadas a la oficina para resolver cuestiones urgentes, pero su mente estaba constantemente volcada en su hijo. Por primera vez en su vida, Eduardo experimentaba la sensación de hacer algo verdaderamente altruista. Alrededor de las 10:30, Marina apareció en la puerta de la sala. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y Gabriel? Marina se acercó a la camilla donde Eduardo estaba acostado. Él está pidiendo hablar contigo. Eduardo miró a la enfermera que asintió. Podemos hacer una llamada rápida. Pocos minutos después, Eduardo escuchó la voz de Gabriel por teléfono. «Papá, ¿cómo está yendo la operación?» «Todo está bien, Gabriel. Estoy aquí acostado, medio aburrido, pensando en ti». Gabriel rió, un sonido que calentó el corazón de Eduardo. «Papá, tengo un poco de miedo». «¿Miedo de qué? ¿Y si no funciona? ¿Y si tus células no me quieren?» Eduardo sintió un nudo en la garganta. «Gabriel, mis células van a amar estar contigo. Eres mi hijo. Tenemos la misma familia, ¿recuerdas?» «Es verdad. Papá, después de que me ponga bueno, ¿vamos a hacer muchas cosas juntos?» «Haremos todo, Gabriel. Iremos al fútbol, viajaremos, te enseñaré a conducir cuando crezcas. ¿Y me vas a buscar a la escuela a veces?» «Te buscaré en la escuela siempre que quieras». Gabriel se quedó en silencio por un momento. «Papá, te quiero». Las palabras golpearon a Eduardo como un rayo. Era la primera vez que Gabriel decía eso, y la primera vez en décadas que alguien decía esas palabras a Eduardo de forma tan genuina e inocente. «Yo también te quiero, Gabriel». «Mucho». Después de colgar, Eduardo se quedó mirando el techo de la sala de cirugía, intentando procesar las emociones que sentía. En pocas semanas, había pasado de un hombre solitario y emocionalmente distante a alguien que amaba desesperadamente a un niño de 7 años. «Señor Santos», dijo el doctor Roberto, entrando en la sala, «estamos recolectando células excelentes. Gabriel está listo para recibir la infusión. Vamos a empezar ahora». Durante la hora siguiente, Eduardo permaneció conectado a la máquina mientras sus células eran procesadas y preparadas para Gabriel. Él imaginó las células viajando de su cuerpo al de su hijo, llevando vida, fuerza, esperanza. «Listo, señor Santos», dijo la enfermera. «Terminamos la recolección. Usted puede descansar ahora». Eduardo se sentó lentamente en la camilla, sintiéndose un poco mareado. «¿Puedo ver a Gabriel?» «Claro, pero él probablemente estará durmiendo. La infusión es un proceso tranquilo, pero él está sedado para estar más cómodo». Eduardo caminó hasta la sala donde Gabriel estaba. El niño parecía aún más pequeño en la cama de hospital, conectado a varios equipos, pero respirando tranquilamente.
Una bolsa conteniendo las células madre de Eduardo goteaba lentamente a través de un catéter. Marina estaba sentada al lado de la cama, sujetando la mano de Gabriel. «¿Cómo está?», preguntó Eduardo en voz baja. «Bien. El doctor dijo que la infusión está yendo perfectamente». Eduardo arrastró una silla y se sentó del otro lado de la cama. Él y Marina se quedaron en silencio, observando a Gabriel recibir las células que podrían salvar su vida. «Eduardo», Marina dijo después de un tiempo, «gracias por todo». «Marina, no necesitas agradecerme. Él es mi hijo. No es solo eso. Tú cambiaste. Desde que conociste a Gabriel, te volviste diferente». Eduardo miró a Marina. «¿Diferente cómo?». «Más humano, más real. Gabriel necesita un padre así». Eduardo percibió que Marina estaba en lo cierto. Las últimas semanas habían cambiado algo fundamental en él. El hombre que ponía el trabajo por encima de todo, que evitaba conexiones emocionales, que mantenía a las personas a distancia, había descubierto que vivir verdaderamente significaba abrir el corazón a otras personas. Alrededor de las 3 de la tarde, Gabriel se despertó. «Papá, ¿estás aquí?». «Estoy, Gabriel». «¿Cómo te sientes?». Gabriel pensó por un momento. «Diferente, como más fuerte por dentro». Eduardo sonrió. «Son mis células trabajando para ti». «Qué bien. ¿Ahora tengo un pedacito de papá dentro de mí?». «Exactamente. Ahora somos familia de verdad». Gabriel sonrió y cerró los ojos nuevamente. Durante las horas siguientes, Eduardo y Marina se turnaron al lado de la cama, observando a Gabriel dormir y esperando señales de cómo reaccionaría su cuerpo al trasplante. Al final de la tarde, el doctor Roberto entró en la habitación con una expresión que Eduardo no consiguió descifrar. «¿Cómo está Gabriel, doctor?», Marina preguntó. «El procedimiento fue técnicamente perfecto. La infusión ocurrió sin complicaciones, y el organismo de Gabriel está aceptando las células muy bien». Eduardo sintió un alivio enorme. «¿Eso significa que funcionó?». «Significa que pasamos el primer obstáculo. Pero ahora viene la parte más crítica. Las próximas 2 semanas determinarán si el trasplante fue realmente exitoso». «¿Qué significa eso?», Marina preguntó. «Gabriel estará en aislamiento total. Su sistema inmunológico estará completamente comprometido mientras las nuevas células se establecen. Cualquier infección, por pequeña que sea, puede ser fatal». Eduardo sintió el peso de la responsabilidad. «¿Qué podemos hacer?». «Esperar. Y orar, si ustedes creen en eso». Esa noche Eduardo decidió quedarse en el hospital. Pidió al equipo de limpieza que trajera un colchón para la habitación de Gabriel y se acomodó al lado de la cama de su hijo. «Eduardo, no necesitas quedarte aquí», Marina dijo. «Yo me quedo con él». «Marina, nosotros 2 nos quedamos. Gabriel nos va a necesitar a los 2». Marina asintió, comprendiendo que Eduardo había tomado una decisión definitiva sobre su papel en la vida de Gabriel. Durante la madrugada, Eduardo fue despertado por movimientos en la cama. Gabriel estaba inquieto, con fiebre. «Marina, despierta». «Gabriel tiene fiebre». Marina verificó la temperatura del niño e inmediatamente llamó a la enfermera. En pocos minutos, la habitación estaba llena de profesionales médicos. «La temperatura está alta», dijo el doctor Roberto, que había sido llamado de emergencia. «Vamos a hacer exámenes para identificar el foco de la infección». Las próximas horas fueron las más angustiantes de la vida de Eduardo. Se hicieron exámenes, se administraron antibióticos, pero la fiebre de Gabriel continuaba subiendo. «Doctor», Eduardo dijo cuando se quedaron solos en el pasillo, «sea honesto conmigo. ¿Gabriel está en peligro?». El doctor Roberto se quitó las gafas y las limpió lentamente. «Señor Santos, esta es la fase más crítica del trasplante. El cuerpo de Gabriel está luchando para adaptarse a las nuevas células, pero está vulnerable a cualquier agente infeccioso. La fiebre puede ser solo una reacción normal, o puede indicar una complicación seria. Y si es una complicación seria, entonces haremos todo lo que esté a nuestro alcance para controlarla». Eduardo regresó a la habitación donde Marina estaba al lado de Gabriel, que respiraba con dificultad. Ella miró a Eduardo con lágrimas en los ojos. «Eduardo, ¿y si no funciona? ¿Y si después de todo esto?». Eduardo se acercó a ella y por primera vez sujetó su mano.
Va a funcionar, Marina. Tiene que funcionar. Pasaron el resto de la madrugada en vigilia, alternando entre momentos de esperanza cuando la fiebre bajaba y momentos de desesperación cuando volvía a subir. Cuando amaneció, Gabriel abrió los ojos y los miró a los dos. «Papá, mamá, ¿se quedaron aquí toda la noche?» Eduardo sonrió a pesar de la ansiedad. «Claro, Gabriel, no te vamos a dejar solo». Gabriel intentó sonreír, pero Eduardo podía ver que estaba luchando. «Papá, tus células están trabajando mucho para ayudarme. Yo puedo sentirlo». Eduardo sujetó la pequeña mano de Gabriel. «Lo van a conseguir, Gabriel. Somos una familia ahora. Las familias se protegen». Gabriel asintió débilmente y cerró los ojos. Eduardo miró a Marina y vio la misma determinación en sus ojos que sentía en su corazón. Independientemente de lo que sucediera en las próximas horas, Eduardo sabía que había descubierto algo que todo el dinero del mundo no podría comprar: el amor incondicional por su hijo y la fuerza que venía de formar parte de una familia verdadera. 3 días pasaron como una eternidad. Gabriel alternaba entre momentos de mejora y empeoramiento, mientras Eduardo y Marina mantenían una vigilia constante a su lado. El hospital se había convertido en un segundo hogar para ambos, con Eduardo cancelando indefinidamente todos los compromisos de trabajo. En la mañana del 4.º día, algo cambió. Gabriel se despertó con los ojos más brillantes, la respiración más tranquila, y por primera vez en días, pidió comer. «Doctor Roberto». Marina llamó al médico cuando él hizo la visita matutina. «Gabriel está diferente hoy». El médico examinó a Gabriel cuidadosamente, verificó los análisis de sangre que habían sido recolectados durante la madrugada y lentamente una sonrisa apareció en su rostro. «Gabriel, ¿cómo te sientes?» «Mejor, tío doctor, más fuerte». El doctor Roberto se giró hacia Eduardo y Marina. «Los exámenes muestran que las células madres se están estableciendo perfectamente. La fiebre ha cedido definitivamente y el sistema inmunológico de Gabriel está comenzando a reconstruirse». Eduardo sintió sus piernas flaquear de alivio. «Eso significa que el trasplante fue un éxito. Gabriel aún necesitará seguimiento intensivo por algunos meses, pero superó la fase más crítica». Marina comenzó a llorar, esta vez lágrimas de alegría. Eduardo se acercó a ella y la abrazó, algo que hizo naturalmente, sin pensar. «Gabriel». Eduardo se giró hacia su hijo. «Lo lograste, eres un guerrero». Gabriel sonrió, la sonrisa más radiante que Eduardo jamás había visto. «No, papá. Nosotros lo logramos. Tú me diste tus células fuertes». La primera semana después de la mejora de Gabriel pasó rápidamente. Eduardo continuó durmiendo en el hospital, negándose a dejar a su hijo solo durante la recuperación. Durante este periodo, desarrollaron una rutina que incluía juegos de mesa que Eduardo había comprado, historias que Gabriel inventaba y conversaciones sobre el futuro. «Papá, cuando salga del hospital, ¿me vas a llevar a tu empresa?» «Claro, Gabriel. ¿Quieres conocer dónde trabaja papá? Quiero conocer todo sobre ti. ¿Dónde vivías cuando eras niño? ¿Cuáles eran tus juegos favoritos, si tenías miedo de algo?» Eduardo percibió que Gabriel tenía una curiosidad genuina sobre él que iba mucho más allá de la relación padre-hijo. Era como si el niño quisiera recuperar el tiempo perdido, conocer cada detalle de la vida del padre que no estuvo presente durante sus primeros 7 años. «Gabriel, yo también quiero saber todo sobre ti. Tus juegos favoritos, tus amigos de la escuela, tus sueños». «Mi mayor sueño ya se realizó, papá». «¿Cuál era?» «Conocerte y descubrir que eres majo». Durante la segunda semana de recuperación, Gabriel recibió el alta del hospital, pero necesitaría regresar para consultas regulares y exámenes de seguimiento. El doctor Roberto fue claro. La recuperación sería larga, pero el pronóstico era excelente. Eduardo había tomado una decisión importante durante los días en el hospital. El día en que Gabriel recibió el alta, él llamó a Marina para conversar. «Marina, necesito hablarte sobre algunos cambios que quiero hacer». Estaban en el patio del hospital mientras Gabriel jugaba con otros pacientes en fase de recuperación. «¿Qué tipo de cambios?» «Primero quiero que tú y Gabriel vengan a vivir conmigo». Marina se quedó sorprendida. «Eduardo, déjame terminar.
No estoy proponiendo que seamos una pareja, estoy proponiendo que seamos una familia. Gabriel necesita estabilidad durante la recuperación, y yo necesito estar cerca de él. Mi ático tiene habitaciones suficientes para que todos tengamos privacidad. Marina dudó. Eduardo, nuestra situación es complicada. No somos una pareja tradicional. Nosotros somos los padres de Gabriel. Eso es más importante que cualquier convención social. ¿Y si no funciona? Si descubrimos que convivir es más difícil de lo que imaginamos. Eduardo miró a Gabriel, que estaba enseñando a un niño menor a jugar a las damas. Marina, nada en la vida está garantizado, pero Gabriel nos necesita a los dos, y nosotros lo necesitamos a él. ¿Por qué no intentamos crear algo nuevo? Marina se quedó en silencio por varios minutos. ¿Estás seguro de esto? Tu vida va a cambiar completamente. Mi vida ya cambió completamente. Y cambió para mejor. Marina sonrió lentamente. Está bien, vamos a intentarlo. El cambio ocurrió la semana siguiente. Eduardo contrató a una empresa para adaptar una de las habitaciones de su ático, especialmente para Gabriel, con temas de fútbol y espacio para juguetes. Para Marina, ofreció la suite de invitados con vista a la ciudad. ¡Guau! Gabriel exclamó cuando vio su nueva habitación. Es la habitación más genial del mundo. ¿Te gustó de verdad, Gabriel? Me encantó, papá. Y lo mejor es que ahora puedo verte todos los días. La adaptación a la nueva vida no fue inmediata. Eduardo tuvo que aprender a conciliar el trabajo con los horarios familiares. Marina tuvo que acostumbrarse al lujo del ático y encontrar su propio espacio en un ambiente completamente diferente al que estaba habituada. Pero poco a poco crearon una dinámica que funcionaba. Eduardo redujo drásticamente sus horas de trabajo, delegando más responsabilidades a su equipo. Marina terminó su curso de pedagogía y comenzó a buscar empleo como profesora, con Eduardo ofreciendo apoyo financiero sin hacerla sentir dependiente. Gabriel fue el elemento que unió todo. Su alegría de tener a los dos padres presentes, su curiosidad constante y su capacidad de encontrar magia en las cosas simples transformaron el frío ático de Eduardo en un verdadero hogar. 3 meses después del trasplante, Gabriel estaba completamente recuperado. Su cabello había crecido nuevamente, su energía había vuelto, y los médicos confirmaron que las células madre estaban funcionando perfectamente. «Papá», Gabriel dijo una mañana mientras desayunaban juntos, «¿puedo hacerte un pedido?» «Claro, Gabriel. ¿Puedes adoptarme oficialmente? ¿Para que tenga tu nombre completo?» Eduardo miró a Marina, que asintió con una sonrisa. «Gabriel, me encantaría que tuvieras mi nombre. Gabriel Santos. ¿Qué te parece?» «Gabriel Olivera Santos», Gabriel corrigió. «Quiero mantener el nombre de mamá también». Eduardo sonrió. «Gabriel Olivera Santos. Perfecto». El proceso de adopción fue sencillo, considerando que Eduardo ya había sido confirmado como padre biológico. El día en que los documentos fueron firmados, los tres fueron a celebrar en un restaurante que Gabriel eligió, una pizzería sencilla cerca del hospital donde todo había comenzado. «Por la familia Santos Olivera», Eduardo brindó con refresco. «Por la familia más genial del mundo», Gabriel completó. 6 meses después, Eduardo estaba en su oficina cuando Marcia entró con una expresión curiosa. «Señor Santos, hay una periodista aquí, Carla Mendoza. Dice que quiere hacer un reportaje de seguimiento sobre su familia». Eduardo sonrió. «Puede hacerla pasar». Carla Mendoza entró en la oficina, la misma periodista que había publicado el primer artículo sobre Gabriel. «Señor Santos, gracias por recibirme. ¿Cómo está Gabriel?» «Completamente recuperado. Volvió a la escuela, juega al fútbol el fin de semana, es un niño normal y feliz». «¿Y cómo está su vida? ¿Cambió mucho?» Eduardo miró por la ventana de su oficina y vio Madrid extendiéndose infinitamente. Pero ahora la ciudad tenía un significado diferente. Era donde su familia vivía, donde Gabriel iba a la escuela, donde Marina trabajaba como profesora. «Cambió todo, Carla. Y fue el mejor cambio de mi vida». «¿Usted puede ser más específico?» «Descubrí que el éxito no se mide solo por logros profesionales. Descubrí que tener una familia vale más que todos los negocios que ya cerré. Descubrí que ser padre es la profesión más importante que jamás he tenido.
El artículo salió un mes después, con el título «Empresario descubre que la mayor riqueza es la familia». A Eduardo le gustó el título. Un año después del trasplante, Gabriel estaba completamente sano. Marina había conseguido un empleo como profesora en una escuela cercana, y Eduardo había encontrado el equilibrio perfecto entre trabajo y familia. En una tarde de domingo, los tres estaban en el parque cercano al ático. Gabriel jugaba al fútbol con otros niños, Marina leía un libro en la sombra, y Eduardo observaba todo con una sensación de plenitud que nunca había experimentado antes. «Eduardo», Marina se acercó a él. «Gracias». «¿Por qué?» «Por haberte convertido en el padre que Gabriel merece, por haber creado esta familia, por haber demostrado que las segundas oportunidades realmente existen». Eduardo miró a Gabriel, que corría por el campo de fútbol con energía y alegría infinitas. El niño que había llegado a su vida a través de una llamada telefónica desesperada se había convertido en lo más importante de su existencia. «Marina, yo soy quien debería agradecerte. Tú creaste un niño extraordinario. Tú me diste la oportunidad de ser padre. Tú transformaste mi vida». Gabriel se acercó en ese momento, sudado y feliz. «Papá, mamá, ¿vieron mi gol?» «Lo vimos, campeón», Eduardo dijo, abrazando a su hijo. «Estás jugando como un profesional. Papá, cuando crezca, ¿puedo trabajar contigo en la empresa?» Eduardo rió. «Gabriel, cuando crezcas puedes ser lo que quieras. Médico, profesor, jugador de fútbol, empresario. Yo te apoyaré en cualquier elección. Y si quiero ser padre como tú, si quieres ser padre, yo te enseñaré todo lo que aprendí sobre cómo amar a un niño incondicionalmente». Gabriel sonrió y volvió corriendo al campo. Eduardo y Marina se quedaron observándolo jugar, dos personas que habían descubierto que la familia no se define por la perfección, sino por la presencia, el amor y el compromiso. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre Madrid, ellos caminaron de regreso a casa. Eduardo cargaba a Gabriel en brazos, que se había quedado cansado después de una tarde entera jugando. Marina caminaba al lado de ellos, y los tres conversaban sobre los planes para la semana siguiente. «Papá», Gabriel dijo somnoliento, «¿sabías que esta fue la mejor historia de todas?» «¿Qué historia, Gabriel?» «Nuestra historia. La historia de cómo tú me encontraste y yo te encontré, y cómo nos convertimos en una familia». Eduardo miró a Marina, que sonrió. «Es verdad, Gabriel. Fue la mejor historia de todas». «Papá, ¿crees que a otras personas les gustaría escuchar nuestra historia?» «¿Por qué preguntas eso?» «Porque es una historia que muestra que las familias pueden formarse de maneras diferentes y que nunca es tarde para que dos personas se amen». Queridos oyentes, esperamos que la historia de Eduardo, Marina y Gabriel los haya conmovido profundamente. Para acompañar más viajes emocionantes como este, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, donde todos los días traemos narrativas que exploran los desafíos y las bellezas de la vida humana. Si esta historia los inspiró, dejen un me gusta y compartan en los comentarios sus propias experiencias sobre segundas oportunidades y descubrimientos familiares. Gabriel nos enseñó que nunca es tarde para construir lazos verdaderos, y ustedes, nuestra querida audiencia, son parte de esta gran familia de personas que creen en el poder transformador del amor. No se pierdan nuestras próximas historias. Ellas los esperan con más lecciones de vida, esperanza y emoción.